A 11 meses de entregar la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama anuncia plan para cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba. Es claro que el centro de detención en la bahía de Guantánamo no avanza en nuestra seguridad nacional, la quebranta. El ambicioso plan del mandatario estadounidense enfrenta la férrea oposición de líderes republicanos. El presidente Obama anunció sus planes para tratar de cerrar el centro de detención de terroristas de Guantánamo. Déjeme decirle, señor presidente, no cierre Guantánamo, expándalo y vamos a tener nuevos terroristas allí. En medio de este fuerte debate que coincide con el pulso electoral de cara a las presidenciales de noviembre, Obama se alista para una histórica y polémica visita a Cuba entre el 21 y 22 de marzo. Es lamentable, pero no nos sorprende que el presidente Obama ha anunciado que va a ir a Cuba en marzo. ¿Por qué no nos sorprende? Porque él ha hecho tantas concesiones a otros regímenes que son regímenes peligrosos. ¿Podrá Obama cerrar de forma definitiva la prisión de Guantánamo para cumplir una de sus promesas electorales de 2008? ¿Convencerán sus argumentos a la mayoría republicana que controle el Congreso? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el debate y el análisis sobre las implicaciones del controvertido plan del presidente estadounidense. Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explica desde su perspectiva el significado que tendría ponerle fin al centro penitenciario, donde, según ha documentado el organismo, se han cometido actos violatorios de los derechos humanos contra los reos acusados de terrorismo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el nuevo plan del presidente Barack Obama para cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba. El penal de máxima seguridad creado en el año 2002 por el entonces presidente George Bush tras los fatídicos atentados del 11 de septiembre. La noticia: la propuesta con la que Obama busca cumplir una de sus más insistentes promesas de campaña implicaría que al menos 35 de los 91 reclusos que actualmente permanecen en esta prisión sean transferidos a terceros países. El punto clave de esta noticia: el espinoso camino que le significará al mandatario demócrata negociar álgidas pretensiones de su plan con un Congreso que en este momento tiene mayoría republicana. Uno de los ejemplos que contextualizan la polémica que hay en los Estados Unidos en este momento tiene que ver con la ubicación en cárceles estadounidenses de presos que no van a ser enviados a otros países. La mayoría de ellos son considerados de alta peligrosidad. Surgen algunas preguntas. ¿Quedará en juego la seguridad nacional de los Estados Unidos, como lo argumentan los contradictores de Barack Obama? El debate está en este momento sobre la mesa en los Estados Unidos y en el continente americano. Por muchos años es claro que el centro de detención en la bahía de Guantánamo no avanza en nuestra seguridad nacional, la quebranta. Estas paredes de concreto que custodian 91 peligrosos reos parecieran ser para el presidente Barack Obama su peor némesis a lo largo de sus 7 años al frente de la potencia norteamericana. Clausurar la prisión de Guantánamo no solo ha sido una promesa que ha arrastrado desde su campaña presidencial en el año 2008, también es el blanco de innumerables críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado los brutales interrogatorios que allí se realizarían. Guantánamo perjudica nuestras asociaciones con los aliados y otros países cuyas cooperaciones necesitamos en contra del terrorismo. Sin embargo, a poco menos de un año para dejar la Casa Blanca, Obama intenta una vez más cerrar la prisión de Guantánamo. Un panorama que es hoy más complejo, ya que su propuesta cuenta con una férrea oposición republicana que además es mayoría en el Capitolio. Y en el Congreso reconozco en parte que gracias a los miedos del público que han avivado muchas veces por falta de información, sigue existiendo una buena cantidad de oposición al cierre de Guantánamo. Si fuera fácil, habría ocurrido hace años, como he querido, como he estado trabajando para tratar de hacerlo.
El penal alberga en la actualidad 91 reclusos, acusados de vínculos con el terrorismo. Llegó a tener 800 presos poco después de su apertura, ordenada por el entonces presidente George W. Bush tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. El plan de la administración de Barack Obama tiene como intención enviar a otras naciones a 35 detenidos tan rápido como sea posible. Sin embargo, no determinó cuáles países son los que albergarían a los prisioneros. Por otra parte, mantener este servicio abierto es contrario a nuestros valores, quebranta nuestra posición en el mundo, es visto como mancha en nuestro registro de mantener los más altos estándares del derecho. 56 reclusos podrían ser trasladados a territorio estadounidense. Sin embargo, es en este punto en el que muchos miembros del Congreso han expresado su rechazo al plan, alegando riesgos para la seguridad nacional. Barack Obama cuestionó fuertemente a quienes siguen defendiendo la existencia de Guantánamo, de donde hasta ahora no ha salido ni un solo veredicto sobre los ataques del 11S. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre el tema de análisis y debate del día de hoy en el programa La Noche. ¿Está usted de acuerdo o no con que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cierre la prisión de Guantánamo, que desde su apertura en el año 2002 ha sido el sitio de reclusión de acusados de terrorismo? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Voy a saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. En Washington, D.C. está Emilio Álvarez y Casa. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese organismo ha emitido resoluciones, ha realizado audiencias y ha dictado medidas cautelares para los detenidos en Guantánamo. Señor Emilio Álvarez, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludar desde Washington por su conducto a la audiencia de NTN 24 en América Latina, probablemente en el mundo, diría yo. Muchas gracias, buenas noches. Emilio, para nosotros es un gusto que esté con nosotros. También está Maricruz McGowan, ella es estratega republicana, analista internacional, graduada en estudios legislativos de la Universidad de Georgetown. Doctora McGowan, bienvenida a La Noche, NTN 24. Buenas noches y gracias por invitarme. Un saludo a todos. Va a comenzar con usted, señora Maricruz, conociendo su opinión frente a este tema que en ese momento no solamente genera un fuerte debate al interior de la política estadounidense, sino también en el resto del continente americano. ¿Está usted o no de acuerdo, señora Maricruz, con esta decisión, esta promesa que intenta cumplir el presidente Barack Obama de cerrar la cárcel de Guantánamo en Cuba? Por supuesto que no estoy en total desacuerdo, porque la principal barrera que tiene el presidente no es realmente lo que opinan los republicanos. Su barrera es la ley. Él no puede hacer eso, está en contra de la ley. Fue un Congreso demócrata, incluso el que aprobó, que no podían sacarse los presos de Guantánamo y ponerlos en cárceles comunes dentro de lo que llamamos el mainland, o sea, dentro de los Estados Unidos. Ellos fueron los que aprobaron, es una ley, no se puede hacer eso. Él no puede pasar por encima de la ley y más aún ya hay el rumor de que va a dirigir al ejército para cumplir con eso. Él no puede hacer eso y por supuesto el Congreso está ahí para hacer cumplir la ley, para defender la democracia y él tendría que tener el apoyo de este Congreso. Pero lo que resulta es que los demócratas tampoco están de acuerdo. Por ejemplo, cuando él dijo que algunos de los presos iban a ir a Colorado, inmediatamente el senador demócrata de Colorado se opuso rotundamente y dijo que no, Bennett apellida, y dijo que no, que él no iba a permitir eso. Por supuesto, nadie está de acuerdo. Yo no sé por qué el presidente Obama insiste. Voy a Washington, D.C. también con Emilio Álvarez y Casa. Señor Emilio, ¿cuál es su opinión? ¿Es tan negativo el ambiente en Washington frente a esa promesa que busca cumplir el presidente Barack Obama ya cuando prácticamente está finalizando su mandato?
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es un tema que va mucho más allá del presidente del Poder Ejecutivo. Es un asunto que implica las responsabilidades internacionales del Estado, me refiero a Estados Unidos en su conjunto, que incluye a los 3 poderes públicos y a los distintos niveles de gobierno. Guantánamo representa, muy concretamente, el desdén que está teniendo Estados Unidos al derecho internacional de los derechos humanos, a cumplir sus obligaciones. El centro de detenciones en Guantánamo es un lugar donde se han practicado las peores violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones arbitrarias, no debido proceso. De las casi 800 personas que han pasado por ahí, 93% no fueron detenidas por Estados Unidos. Inclusive fueron obtenidas bajo métodos de recompensas, con falta de información y certeza. Y nos preocupa mucho que muy pocas de estas personas detenidas, menos del 2%, han estado sometidas a comisiones militares. Se ha atentado contra varios de los principios básicos y obligaciones internacionales de Estados Unidos y de su propia Constitución. Y nos parece que, si bien el presidente ha mandado una señal importante en atención a las obligaciones internacionales, no es suficiente. Ha habido prácticas, por ejemplo, de alimentación forzada, ha habido torturas psicológicas, ha habido una serie de prácticas que el propio gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos denuncia en otros lugares del mundo. Y creemos que si Estados Unidos quiere tener autoridad moral para hablar de derechos humanos, en su conjunto tienen que cerrar ese centro de detención y no generar prácticas de esa naturaleza. La Comisión ha presentado este informe hacia el cierre de Guantánamo. Se puede obtener en línea, www.cidh.org, y pueden verse toda la sistematización de lo que yo acá estoy diciendo. Hemos hecho más de 10 audiencias, donde inclusive estuvo personal militar de la Defensa Pública para documentar y demostrar lo que yo he dicho acá, personal del propio Ejército de Estados Unidos. Y también ha habido seguimientos cautelares, casos, en fin, es uno de los casos más indignantes en materia de violación a los derechos humanos en el derecho internacional de los derechos humanos. Quiero preguntarle sobre eso a la señora Maricruz McGowan. Usted como estratega republicana, ¿qué puede responder a esos argumentos que entregan sectores como el que en ese momento de opinión representa el señor Emilio Álvarez? Muchos consideran que para que Estados Unidos recupere esa autoridad moral en la defensa de los derechos humanos, debe cerrar precisamente ese centro penitenciario donde fueron violados flagrantemente los derechos humanos de cientos de personas. Bueno, la primera responsabilidad del presidente de los Estados Unidos es proteger a su nación, proteger a sus ciudadanos. No estamos hablando aquí de angelitos, como lo pone mi colega, que han sido injustamente llevados a Guantánamo y torturados. Para empezar, no hay pruebas de que han sido torturados, al contrario. Ha habido gente que los ha ido a visitar y tienen atención médica, tienen representación legal. Incluso hubo por lo menos un caso muy fuerte que ganó el abogado de este señor al gobierno de los Estados Unidos. No está la cosa. Segundo, la soberanía de los Estados Unidos no está por debajo de los deseos de otras naciones. Somos un país soberano y nos mandamos a nosotros mismos. Tercero, de los 683 personas terroristas o supuestamente terroristas que se los soltó de Guantánamo, se ha comprobado que 117 de ellos han vuelto a participar en actividades terroristas y están en este momento trabajando en actividades terroristas, y otros 79 están implicados pero no comprobados legalmente que están en actividades terroristas, pero sí bajo fuerte sospecha. Entonces estamos hablando de que se los suelta y vuelven a actividades terroristas. Estos son terroristas de la peor calaña. Eso hay que tener muy en cuenta. No se los puede poner en las cárceles con alguien que ha robado. Por ejemplo, alguien que robó un banco y un terrorista que ha cortado las cabezas de varias personas, quemado vivas a personas, incluidos niños, que ha tirado a las personas del último piso solamente porque somos homosexuales, que ha puesto bombas donde ha muerto miles, cientos de personas inocentes. No están en la misma categoría. Además, hablando de las torturas, él dice que simplemente solo en Guantánamo se tortura a la gente. ¿Y de dónde él tiene evidencia que todas las torturas del mundo solamente ocurren en Guantánamo?
si alguien quiere torturar a otra persona, puede torturar en cualquier parte del mundo, literalmente. No hay áreas de tortura y no áreas de no tortura. Eso no hace sentido en absoluto. Además que si se lo pone... No, déjeme terminar porque usted habló bastante. Pero además que si se lo pone en una cárcel normal acá, hay muchas personas en cárceles acá que están por problemas mentales o por problemas de drogas y son muy susceptibles a ser indoctrinados. Entonces, ¿qué pasa? Se pone un terrorista y salen 3 terroristas o 4 terroristas. Realmente no es una buena idea y yo creo que eso debe ser decidido legalmente como dicta la ley pasada por el Congreso de los Estados Unidos.